Enseñanza de esta ocasión, amén. Apunta el título de la enseñanza de esta tarde. Apunta cuál es la enseñanza. Es cuatro cosas a las que se asemeja la palabra de Dios. Amén. Este es el título de la enseñanza que les voy a compartir en esta tarde. Cuatro cosas, apúntalo ahí rapidito con tu lapicero y tu libreta. Cuatro cosas a las que se asemeja la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que te voy a enseñar. Mira, en la Biblia encontramos ejemplos de a qué podemos asemejar la palabra, a qué podemos asemejar la escritura, la Biblia. Y eso es lo que te voy a compartir. Mira, la Biblia se puede asemejar con cuatro cosas. La podemos comparar con cuatro cosas. Y esto te lo voy a sacar de la Biblia, de la palabra del Señor. Amén. Bueno, entonces cuatro cosas a las que se asemeja la palabra de Dios. Ese es el título de esta tarde. Así que apúntelo. Y vamos a ver cuáles son estas cuatro cosas a las que se asemeja la palabra del Señor. Porque me interesa que las aprenda. Me interesa que usted aprenda cuáles son estas cuatro cosas a las que se asemeja la palabra del Señor. Pero vamos a ver la primera. Apunta ahí, punto número 1. La palabra del Señor, óyeme, se asemeja o es como el agua. Amén. Apúntalo, la palabra de Dios es como el agua. Pastor Víctor, ¿por qué dice usted que la palabra de Dios es como el agua? Mira, si yo te pregunto, ¿para qué te sirve el agua? ¿Te sirve para tomar y para qué más? Para lavar trastes, para lavar ropa, para lavar los dientes, para lavarte a ti, para bañarte, para limpiar. Esa es la esencia del agua, limpiar. Una de las cosas para las que se utiliza el agua, que es para lo que más se usa, es para lavar, para limpiar, ¿sí o no? Bueno, esto es lo primero que te quiero compartir. La palabra de Dios, hermano, es como el agua porque limpia. Con el agua tú limpias tu cuerpo, con el agua tú limpias tus dientes, con el agua tú limpias tu cabello, con el agua tú te bañas, con el agua tú lavas trastes, con el agua tú lavas ropa. Sirve para lavar y lavar es para limpiar, ¿me entiendes? Lo primero a lo que podemos asemejar la palabra del Señor es al agua. Te voy a compartir de esto, te voy a compartir un texto de la Biblia. Mira lo que dice la Biblia, apúntalo ahí para que veas cómo es que la palabra de Dios sirve para limpiar, para que veas cómo es que la palabra de Dios sirve para lavar, hermano. Mira, vamos a ver la Biblia. Apunta, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 3. Amén, bendito sea el Señor. Este es el primer texto que vamos a ver ahorita. Aquí en este texto se nos muestra que la palabra del Señor sirve para limpiar nuestra vida. Por eso te digo que lo primero en lo que se asemeja a la palabra del Señor es el agua. Es como el agua, porque el agua limpia, sirve para lavar, sirve para limpiar. Y la palabra de Dios tiene la misma función. Mira, vamos a leer lo que dice la Biblia, ¿sale? Apunta tu texto ahí. El primer punto es que la palabra de Dios es como el agua porque limpia. Y mira el texto que te voy a dar. Juan capítulo 15 versículo 3. Escuche cómo dice la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Escucha cómo dice. Oye, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oye, en este capítulo 15 de Juan, Jesús está haciendo una oración por sus discípulos, por los 12, y él dice estas palabras: ya vosotros, o sea, ya ustedes están limpios, dice, oye, por la palabra que os he hablado. O sea, por la palabra que yo les he hablado, ustedes están limpios. Mira, tú y yo, hermano, antes de haber escuchado la palabra de Dios, dime si voy a mentir o no. Tú y yo, antes de escuchar la palabra del Señor, estábamos sucios de las cosas de este mundo, ¿sí o no? Tú y yo, antes de escuchar la palabra del Señor, estábamos sucios de mentiras, sucios de pecado, sucios de adulterio, sucios de fornicación. Estábamos sucios con las cosas de este mundo. Estábamos sucios con chisme, estábamos sucios con
con cosas que no deberíamos de tenerla en nuestra vida. Pero dime una cosa, sí o no, desde que llegó la palabra de Dios a tu vida cambió, fue limpiada tu vida. Tu vida trajo un cambio, una modificación. Desde ahora fuiste limpio. ¿Y sabes qué te ayudó a tener esa limpieza? La palabra de Dios. Es como que si tú dijeras, a ver, ¿cuántos de ustedes lavan ropa? Yo sé que todos lavan ropa, hermano. Yo también lavo ropa. O te cepillas los dientes, o lavas trastes. A ver, dime una cosa. ¿Podrías lavar ropa sin agua? ¿Verdad que no? ¿Podrías lavar trastes sin agua, hermano? Te podrías bañar sin agua, a menos de que te bañes con lodo. Pero aún así, para hacer lodo se necesita agua. Te podrías cepillar los dientes sin agua, necesitas enjuagarte, para eso se necesita el agua. Mira, ¿cómo es que el agua se necesita para lavar? No puedes lavar ni asear y limpiar nada si no hay agua. Lo mismo es la palabra de Dios. Nuestra vida no pudo cambiar, nuestra vida no podía ser limpia, nuestra vida no podía limpiarse sin agua. Y esta agua te la pongo como ejemplo, la palabra del Señor. Por eso te estoy poniendo, escúchame, 4 cosas a las que se asemeja. No te estoy diciendo meramente que la palabra de Dios es agua, porque no es así como tal. Pero sí se asemeja al agua, porque el agua sirve para limpiar. ¿Me entiendes? Tu vida fue limpia, hermano. Poquito a poquito fuiste limpiándote, desechando lo que no servía, conforme fuiste escuchando la palabra de Dios. Muchos de los que eran alcohólicos, drogadictos, borrachos, mujeriegos, mire, ustedes llevaban una vida desordenada. Empezamos a ser limpiados hasta que esta palabra llegó a nuestra vida. ¿Me entiendes? Si esta palabra no hubiera llegado a nuestra vida, hermanos, seguiríamos sucios, llenos de contaminación. Pero gracias que esta palabra llegó a nuestra vida. Mira, te comparto otro texto. El Salmo 119, versículos 9 y el 11. Mira cómo dice. ¿Con qué limpiará? Mira la palabra limpiar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra dice, con guardar tu palabra. Mira cómo la palabra nos va a servir para tener limpieza en nuestra vida espiritual. Te vuelvo a repetir, tú no puedes lavar trastes sin agua, no puedes lavar ropa sin agua, no te puedes bañar sin agua. Tu vida no puede ser limpia sin la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios se asemeja al agua. La palabra del Señor es como el agua porque limpia. ¿Me está entendiendo? Alguien puede decir amén ahí donde me está escuchando. Esto es lo primero que quiero que tú entiendas, que la palabra del Señor es como el agua porque limpia, mi hermano. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bueno, vamos a continuar con otro punto. Amén. Ya que tengo mucho que hablarte todavía. Bueno, entonces, el título de hoy es 4 cosas a las que se asemeja la palabra de Dios. Lo primero es que la palabra de Dios es como el agua porque limpia. Y te di 2 versículos que te hablan de eso, de que la palabra de Dios nos ayuda a traer limpieza a nuestra vida. Está en Juan 15:3 el texto que te di y el Salmo 119:9. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a apuntar lo segundo a lo que se asemeja la palabra de Dios. Amén. Apúntalo por ahí. La palabra de Dios es luz a nuestra vida, hermano. Apúntalo, es lo segundo. La primera es que la palabra de Dios es como el agua. Y la segunda, la palabra de Dios es nuestra luz. Es luz, amén, a nuestra vida. Te voy a mostrar cómo es que la Biblia nos enseña que la palabra también tiene, aparte de ser como el agua, también es como una luz para nuestra vida. Mira lo que dice la Biblia. Te voy a decir un pasaje que estoy seguro que tú te lo sabes. Es el Salmos número, apúntalo si lo vas a apuntar. Es el Salmo número 119, versículo 105. Oye cómo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mira, lámpara es a mis pies, o sea, tu palabra es como una lámpara que alumbra mi camino. Por eso es que, mira, mano, tú y yo caminamos antes en oscuridad.
Estábamos por caminos perversos, por caminos llenos de tinieblas. Pero vino este bendito libro, vino la palabra de Dios y alumbró nuestro camino. Ese camino de oscuridad en el que tú y yo estábamos fue alumbrado por la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? Mira cómo la palabra de Dios es una luz también. Primera es como el agua, lo segundo es luz. La palabra de Dios es luz. Salmo 119, 105, apúntalo porque eso es lo que te estoy hablando. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este pasaje el salmista dice que la palabra es como una luz, como una lumbrera a los caminos, como una lámpara que alumbra a nuestros pies, que alumbra donde estamos caminando. Mira, si tú y yo no tuviéramos la palabra de Dios, estuviéramos caminando a ciegas, hermano. Estaríamos caminando en este mundo oscuro, lleno de tinieblas. ¿Te acuerdas cómo estabas caminando antes? Antes de que esta palabra que es como el agua, antes de que esta palabra que es luz llegara a tu vida, platícame, dime, ¿cómo estabas antes? ¿Cómo estabas, hermano? ¿Te acuerdas que estabas en oscuridad? No había algo que te alumbrara el caminar como hoy que tenemos la palabra de Dios. Estabas en tinieblas. Yo estaba en tinieblas. Tú estabas en tinieblas. Muchos de los que me están oyendo estábamos en tinieblas, hermano. Pero vino la luz a nuestra vida. Vino esta luz, mira, la palabra. Vino esta luz que vino a alumbrar nuestro camino. Vino esta luz a limpiar nuestro camino como agua y a mostrarnos el camino como luz. La palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios es luz a nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice este pasaje de la Biblia, el Salmo 119, 105. A mí me gusta mucho y si quieres aprendértelo, apréndetelo. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dos cosas en tu palabra: es una lámpara a mis pies y es una lumbrera a mi camino. Oye, hermano, por eso el título de esta tarde es 4 cosas a las que se asemeja la palabra de Dios. Y la primera cosa a la que se asemeja la palabra de Dios es al agua, porque el agua limpia. Segunda, a la luz, porque ilumina nuestro camino. Es nuestra lumbrera lo que nos alumbra, pues, la palabra del Señor. Amén. Bueno, esto es lo segundo. Vamos a ver lo tercero a lo que se asemeja la palabra del Señor. Escucha cómo dice la Biblia. Lo tercero, mi hermano, si lo vas a apuntar, apúntalo. A ver, te lo voy a volver a repetir otra vez. El título de hoy es 4 cosas a las que se asemeja la palabra de Dios. Primero, apunta ahí el punto número 1. La palabra de Dios es como el agua, porque limpia. Amén. Y ya te di 2 textos de la Biblia donde se nos enseñan que la palabra de Dios trae limpieza a nuestra vida. Juan 15:3 y Salmo 119:9. Amén. Esto es lo primero. Ahora, el segundo punto es que la palabra de Dios es luz a nuestra vida. Es una luz a nuestra vida. La palabra de Dios es luz. La primera es que es agua y la segunda es luz a nuestra vida. Y te leí el Salmo, apúntalo si no lo habías apuntado. El Salmo 119, 105. Salmo número 119, versículo 105, donde dice: lámpara, óyeme, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra es lámpara a mis pies y una lumbrera, algo que alumbra mi camino. Entonces, mira, esto quiero que lo entiendan muy bien. La palabra de Dios se asemeja al agua porque limpia. Es como el agua porque limpia. Segunda, la palabra de Dios es luz porque alumbra nuestro camino, alumbra nuestra vida, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ver lo tercero a lo que se asemeja la palabra de Dios. Apúntalo, número 3. Lo tercero a lo que se asemeja la palabra del Señor es que la palabra de Dios es alimento. Amén.
Apunta a lo tercero. La primera es que es como agua, la segunda es que es luz, y la tercera, la palabra de Dios, es alimento. Mira, la palabra del Señor, hermano, no es un alimento físico, es tu alimento espiritual. Amén, es alimento espiritual. Bueno, ahora te voy a decir porque la palabra del Señor también se asemeja o se puede comparar con el alimento. Mira, tu cuerpo físico necesita alimento, hermano. Tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, necesitas comer, necesitas tomar agua, alimentarte, ¿verdad? Si estás comiendo, si te estás alimentando, tu cuerpo va a estar bien. No vas a tener anemia, vas a estar sano, no vas a estar en desnutrición. Tu cuerpo va a estar bien si estás comiendo. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasa si dejas de comer? Te puede dar anemia, te vas a adelgazar, te vas a sentir débil. Cuando una persona no come, no toma agua, no se hidrata, se pone débil, se pone mal, se desmayan. Bueno, algo similar pasa con nuestra persona espiritual. Así como nuestra persona física tiene que comer, alimentarse, así también nuestra persona espiritual tiene que alimentarse, hermano. ¿Cómo alimento mi persona física? Bueno, con comida. Come plátano, huevo, frijol, frutas, verduras, pasta. No sé, hay mucho que comer, hermano, aleluya. Pero la diferencia es que tu persona espiritual no puede comer cosas físicas. Entonces, pastor, ¿qué es lo que como para poder alimentar mi espíritu? Bueno, pues esto es lo que tienes que comer. Palabra de Dios, hermano. Por eso, mira, quiero que escuchen lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 4. Escucha cómo dice. Mateo capítulo 4, versículo 4. Escuche con qué se le compara a la palabra del Señor. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solamente de comida física vivirá el hombre. Escuche, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este pasaje de la Biblia, Satanás estaba en la tentación con Jesús, con la tentación de que convirtiera las piedras en pan para que él comiera. Porque Jesús llevaba 40 días de estar ayunando y el hambre era algo que ya el cuerpo empieza a insistir por naturaleza. Satanás sabía que la debilidad del Señor pues está igual que la de usted y como yo. Era un cuerpo humano, sentía hambre el Señor, hermano. Si tú lo pellizcabas, él sentía. Entonces, al pasar muchos días, el hambre era algo común que ya llegara a la vida de él. Pero escúcheme esto, Jesús nos da una lección tremenda, que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, que no solamente de comida terrenal, que no solamente de comida física. El hombre necesita de todo lo que salga de la boca de Dios también. El pan de vida, el pan espiritual, el alimento espiritual para tu vida y para mi vida, hermano. Te voy a comentar algo. Hay muchos que físicamente están bien comidos, hermano, pero que espiritualmente están desnutridos y anémicos. Hay muchos que físicamente están bien gorditos, hermano, pero espiritualmente están todos secos, como decimos. Están todos esqueléticos, sin nada, sin huesito, ¿me entiendes? ¿Por qué te digo esto? Porque, hermano, una cosa es alimentar tu cuerpo físico y otra cosa es alimentar tu persona espiritual. La persona física se alimenta con comida terrenal, pero la persona espiritual se alimenta con palabra de Dios, porque la palabra de Dios es tu alimento. ¿Sabes qué me da tristeza? Que hay hermanos que pasan días sin leer su Biblia. Hay hermanos que pasan los días, que pasan la semana y no se alimentan de la palabra del Señor. Por eso se ponen débiles, hermano. Por eso viene la lucha, viene la prueba y de volada te tira. Rápido caes, hermano, porque estás débil, porque no estás comiendo tu comida espiritual, que es la palabra de Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Cristo vive para siempre. Es importante que me entiendas esto, pues, hermano. Que la palabra del Señor, primera, es como el agua porque limpia. Segunda, la palabra del Señor es luz porque alumbra nuestro camino.
La palabra del Señor, hermano, es alimento. Es alimento y es nuestro alimento espiritual. Por eso te estoy dando el pasaje de Mateo 4:4. Amén. Te voy a dar otro texto. Está, gloria al Señor, en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Mira cómo dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La leche espiritual no adulterada es esta palabra, hermano. Es la pura esencia, la pura palabra. Amén. Esta palabra es algo que no ha sido adulterado, que es algo que viene de lo alto, que viene de arriba, que Dios lo mandó para nosotros. Ahora escúchame bien esto, por favor. Dice que como un niño recién nacido, así lo decíamos nosotros. A ver, a las que son mamás, mamá que me estás escuchando, tú que le das pecho a tu bebé, o tú que le diste pecho a tus hijos, que le diste leche, ¿a cada cuánto quiere el pecho a tu hijo? ¿Cada cuánto quiere tomar su lechita a tu bebé? ¿Verdad que cada rato? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está en un proceso de crecimiento y el bebecito cada rato quiere estar prendido de la leche de su mamá, del pecho de su mamita, para estar tomando su lechita. Bueno, pues mire que dice que así como un niño recién nacido desea su leche, así también nosotros debemos desear la palabra del Señor, o sea, cada rato. Porque un niño recién nacido cada rato desea comer, ¿sí o no? Así nosotros, hermanos, deberíamos tener una perseverancia por querer desear la palabra del Señor. Entonces, mi hermanito lindo, lo primero que se asemeja a la palabra del Señor es como el agua, lo segundo la luz, la tercera alimento, y vamos a ver la cuarta, y aquí ya voy a acabar casi. Bendito sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a ver a qué más se asemeja la palabra del Señor. Efesios capítulo 6 versículo 17 dice: tomad pues la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo cuarto en lo que se asemeja a la palabra del Señor es que la palabra de Dios es como una espada. Escríbelo por ahí y apunta el texto que te di, Efesios 6, 17, donde dice: tomad pues la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Lo cuarto, lo que semejamos a la palabra, es que la palabra es como una espada. Y una espada te sirve para la guerra. Tú no puedes ir a la guerra contra los demonios. Tú no puedes ir a la guerra contra Satanás si tú no tienes palabra de Dios en tu vida. Esta es la espada que te va a ayudar. También en Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice que es una espada cortante. Más cortante que una espada de dos filos, dice. Date cuenta que lo cuarto en lo que podemos asemejar la palabra de Dios es como una espada. La espada en los tiempos de la guerra de la Biblia, del Antiguo Testamento, servía para ir a las guerras, para ir a pelear. Un soldado sin espada y sin escudo era un soldado que iba a morir. Pero un soldado con espada podía pelear contra su enemigo. Es lo mismo hoy. Tú no puedes pelear contra tu adversario, contra tu enemigo, el diablo, y que el Señor lo reprenda si tú no tienes tu espada, y tu espada es la palabra de Dios. Qué triste es ver a cristianos que no tienen Biblia. Qué triste es ver a cristianos que no usan esta espada, que no usan la palabra de Dios, hermano. Usa tu palabra, usa la palabra que Dios te ha dado. Usa la palabra del Señor, amén. Entonces, aquí concluyo ya. El título de esta tarde es 4 cosas a las que se asemeja la palabra de Dios. Primero, es como el agua porque limpia, y te di los textos. Segunda, es luz porque alumbra nuestro camino. Te di el texto. Tercera, es alimento, y te di el texto. Y cuarta, es como una espada. Entonces mira, la palabra es como el agua porque limpia, es luz porque alumbra, es alimento porque sustenta nuestra condición espiritual, y es como espada porque nos ayuda a pelear esta buena batalla de la fe. Yo espero que esta enseñanza te sirva, mi hermano. Amén. Esto que te he enseñado, te lo he enseñado porque es una realidad. La palabra de Dios se asemeja al agua. La palabra de Dios se asemeja a la luz, se asemeja al alimento y a la espada, y te di fundamento bíblico. Te estoy diciendo los textos para que entiendas que es como el agua porque limpia, para que entiendas que es luz porque alumbra nuestro camino.
para que entiendas que es alimento, para que entiendas que es como una espada. Amén. Espero que esta palabra te pueda servir. Deseo de todo mi corazón que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que esta enseñanza se quede en tu mente y en tu corazón.